buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Peppenstein 77. En el mundo antiguo, Roma se consideraba a sí misma un ejemplo en moralidad y, por supuesto, una gran entidad cultural que iluminaba a los pueblos que conquistaba. Sin embargo, muchos de sus gobernantes no fueron tan morales que digamos. A continuación, te mostraré 6 de los gobernantes más violentos que la antigua Roma vio nacer. Abro breve paréntesis para mencionar que tuve que censurar algunas partes para no tener problemas con YouTube. Muchas gracias. Número 6. Teodosio I, el genocida. 347-395 después de Cristo. Originario de la actual Segovia, la historia lo recuerda como Teodosio I el Grande, pero los habitantes de esa localidad jamás le habrían adjudicado ese apelativo. En el año 390, aquella ciudad griega se sublevó contra el imperio por una causa bastante peculiar: la detención de un popular aurija, es decir, un popular conductor de carreras de aquel entonces, acusado de haber tratado de seducir a una sirviente del emperador. Los habitantes exigieron que lo liberaran y se produjo un tumulto en el que fue asesinado un jefe de los soldados pretorianos. Cuando se enteró de lo sucedido, Teodosio decidió organizar una gran carrera de cuadrigas en Tesalonia. Los ciudadanos griegos, que habían demostrado su amor por ese deporte, llenaron el estadio, pero se trataba de una trampa. Teodosio había dado una orden secreta a los pretorianos. Cuando el estadio estuviera completo, cerraron las puertas y ejecutaron a todos los presentes. Cerca de 7,000 personas fueron asesinadas a sangre fría. Según algunas fuentes, Teodosio se arrepintió de su decisión antes de que se llevara a cabo, pero la contraorden no llegó en su debido momento. Número 5. Cómodo, el gladiador. Años 177 al 192 después de Cristo. El reinado de Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, es considerado por muchos historiadores como el inicio de la decadencia de Roma. Fuerte y bien parecido, quería ser reencarnación de Hércules, por lo que erigió a lo largo de todo el imperio estatuas de sí mismo, imponiéndose como un héroe griego. Bajó a combatir a la arena del Coliseo cientos de veces. Siempre ganaba, por supuesto. Cada una de sus actuaciones suponía un derroche terrible para el erario público. Además, mantenía una pésima relación con el Senado y era muy dejado de sus tareas administrativas. Después de sufrir varios intentos de asesinato, perdió la razón. En el Coliseo, ordenaba atar en el centro de la arena a soldados con alguna imputación de guerra para él mismo matarlos con su espada. Su imagen pública se derrumbó estrepitosamente hasta que, finalmente, su maestro de lucha lo estranguló en la bañera. Número 4. Domiciano, el paranoico. Año 81 al 96 después de Cristo. Era un tipo culto e inteligente, pero tras sofocar una rebelión, su carácter se agrió y ordenó ejecutar a muchos opositores políticos. Cuenta Suetonio, un historiador romano contemporáneo a Domiciano, que un día el astrólogo Ascletarión predijo que Domiciano moriría a la 5ª hora. Esto sería entre las 10 y las 11 de la mañana actualmente aproximadamente. El emperador lo llamó al palacio y le preguntó cómo sería su muerte, a lo que el astrólogo le respondió que muy pronto sería devorado por unos cuantos perros. Domiciano lo mandó degollar al instante, quemando su cadáver y enterrándolo. Pero antes, una tormenta apagó la flama y unos perros comenzaron a morder sus restos. Desde entonces, Domiciano no se separaba de su guardia hasta que pasaba la 5ª hora. Tenía un sirviente cuya única función era comunicarle la hora exacta. Unos conspiradores lograron convencer al criado para que, en el momento propicio, dijera al emperador que ya había pasado la 5ª hora, y cuando éste, al creerse a salvo un día más, se desprendió de su guardia personal y, súbitamente, lo asesinaron a sangre fría. Número 3. Nerón, el pirómano. Años 54 al 68 después de Cristo. Uno de los emperadores con peor fama en la historia es Nerón.
retratado por la literatura y el cine como un loco asesino, debido sobre todo a su implacable persecución contra los cristianos. Se acusa a Nerón de ordenar innumerables asesinatos, incluidos los de su propia madre, hermanastro y su primera esposa. A su segunda mujer, por cierto, narran los cronistas, la mató él mismo a patadas pese a encontrarse embarazada del hijo que esperaba. Pero si hay un episodio trágico por el que Nerón es recordado, es ese gran incendio de Roma del 19 de julio del año 64, que duró 5 días y afectó gravemente a 11 de los 14 distritos de la ciudad. Nunca se supo si el incendio fue accidental o fue provocado. Según Suetonio y Dion Casio, políticos militares romanos, Nerón cantaba mientras la ciudad ardía. Pero Tácito, un político e historiador también romano, Nerón, se encontraba fuera de Roma, a lo que regresó corriendo a la ciudad en cuanto supo la noticia, y utilizó sus propios bienes para tratar de apaciguar las enormes llamas. A pesar de no estar 100% aclarada esta situación, en el pueblo se corrió la voz de que el responsable había sido el emperador. Y Nerón, para desviar las sospechas, acusó a los cristianos, a quienes se dedicó a perseguir para exterminarlos. Número 2. Tiberio, año 14 al 37 después de Cristo. Fue durante su gobierno, según los textos sagrados, que Jesús fue crucificado. Hombre alto y fornido, aunque acomplejado por su calvicie y unas úlceras faciales que le afeaban el rostro. Tiberio fue un buen gobernante que consolidó el poder y la riqueza de Roma. Sin embargo, algunos historiadores romanos destacaban también su carácter huraño, a la vez tímido y cruel. Suetonio, por ejemplo, cuenta que, cuando estaba prohibido estrangular a las mujeres vírgenes, este emperador ordenaba al verdugo que las violara primero. Suetonio escribe también acerca de una roca escarpada en Capri, desde donde el emperador arrojaba al mar a sus víctimas después de torturarlas. Al parecer, era una persona bastante creativa a la hora de infligir dolor. Por ejemplo, obligaba a los invitados a beber una gran cantidad de vino. Acto seguido, les ataba con fuerza para después degollarlos. Número 1. Calígula el Insomne, año 37 al 41 después de Cristo. Más allá de los excéntricos caprichos por los que he recordado hoy, como pretender nombrar cónsul a su caballo preferido, Incitatus, Calígula, sucesor de Tiberio, fue retratado por los historiadores Suetonio y Dion Casio como un auténtico psicópata criminal, aunque hay que decir que ninguno de los dos fueron contemporáneos del monarca, y es muy posible que sus narraciones fueran tendenciosas y probablemente exageradas. Emperador a los 24 años, Calígula padecía de insomnio. Según los relatos de Suetonio, apenas lograba dormir 3 horas y se pasaba las noches recorriendo los pasillos de su palacio, mientras invocaba la llegada de la luz del sol. Al poco de alcanzar el poder, cayó gravemente enfermo, debido, dicen, a su vida de excesos, como sus famosas y deslumbrantes fiestas, donde las mujeres sufrían todo tipo de agresiones y perversiones sexuales. Logró recuperarse, pero, cuando lo hizo, su carácter había empeorado. Una de las primeras órdenes fue la de ejecutar a una serie de personas que habían ofrecido sus vidas a los dioses si el emperador recobraba la salud. Como dice aquel famoso dicho, lo prometido es deuda, ¿no es así? Calígula se consideraba a sí mismo una deidad y construyó 3 templos en su propio honor. Veía conspiraciones por todas partes y se deleitaba contemplando la tortura y la ejecución de aquellos a quienes, de modo preventivo, acusaba sin fundamento. Ejemplo de paranoia autocumplida, murió apuñalado por una conspiración de senadores y soldados pretorianos sublevados contra su tiranía. Quiero terminar con esta pequeña frase. El poder sobre la vida y la muerte que ejercía un emperador romano habrían sido abominables para estas generaciones. Muchas gracias. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos.
muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!